Muy buenas noches, mis estimados aprendices. Reciban todos pues un cordial saludo de mi parte. Les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica que pues hace parte de nuestra formación dentro del marco del programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software para hoy miércoles 28 de mayo, concretamente con la ficha de caracterización 3070-207. Les agradezco la confirmación si se está viendo mi pantalla que les comparto. Sí se ve. Sí. Perfecto. Entonces vamos a validar o vamos a revisar la información que tenemos en nuestro cronograma de actividades. Según las fechas pues previamente establecidas, vemos que para esta semana empezamos a trabajar o empezamos un nuevo resultado de aprendizaje que es el de modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Ese resultado solamente tiene una evidencia, que es una evidencia de desempeño, la cual tiene como título, como descripción, identificar entidades y relaciones planteadas en un caso de estudio. Esta evidencia está dispuesta para ser desarrollada durante una semana que va del 26 de mayo, desde el martes, el lunes pasado, hasta el próximo 2 de junio, una semanita para poder apropiar los conceptos como tal y poder desarrollar como tal esa evidencia. Recordemos que nosotros venimos trabajando pues integrando unos equipos de trabajo. Esta evidencia también pues como es costumbre será desarrollada también por grupos. ¿Qué nos dice la guía con respecto a esa evidencia? Pues lo primero, que están asociados unos materiales de formación. Esos materiales de formación los encuentran ustedes en la plataforma Sajuna bajo el término o el título de conceptos generales de bases de datos. Y la evidencia, identificar entidades y relaciones planteadas de un caso de estudio, nos dice que el modelo entidad-relación, o nos da la definición, el modelo entidad-relación es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que estos se relacionan entre sí. ¿Qué se pretende o qué se solicita? Identificar las entidades y las relaciones planteadas en el caso de estudio, elaborar el modelo entidad-relación de acuerdo con los requisitos de software y seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos. Mm, Siempre pues es recomendado, no es camisa de fuerza, pero sí se recomienda que se hagan a través de las normas APA, donde mínimo pues debe incluir una portada, una introducción y unas conclusiones, como mínimo pues una conclusión por cada uno de los integrantes. Se van a tener en cuenta unos elementos para ese modelo de entidad-relación. ¿Cuáles son esos elementos? Deben existir las entidades, deben existir los atributos, los tipos de relaciones, ¿sí? Deben evidenciarse también las tuplas, las relaciones entre las entidades y las llaves primarias o claves y tipos de claves, ¿sí? Ya ahorita en un momento, pues durante una breve explicación, vamos a ampliar estos conceptos. ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega? El producto a entregar pues va a ser un documento en formato PDF que incluya ese modelo entidad-relación, ¿sí? Obviamente, pues teniendo en cuenta estos elementos propios del modelo entidad-relación. ¿Es clara la información? ¿Hay preguntas? Es clara, profe. Vale, Ricardo, gracias por contestar. Sebastián y Pablo. Sí, profe, está claro. Bueno, muy bien. ¿Han escuchado ustedes el término de base de datos? Sí, señor.
¿En qué casos han escuchado ustedes ese concepto? O mediante ejemplos. Digamos, para una biblioteca, digamos que guarde, digamos, el lugar donde está el libro y en qué sección. Básicamente es como para, exactamente para guardar datos. Ajá, ¿qué más? Es que en sí en todo se usa base de datos, pensándolo bien. Son Pero muchísimos otro los, ejemplo, ajá, son muchísimos los casos o los ejemplos, ¿cierto? Que nosotros pudiésemos citar. Es una lista bastante larga, como lo dice Sebastián, ¿sí? Casi que pues en todas partes encontramos ejemplos de bases de datos, ¿sí? Así, a grosso modo, podemos hablar, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, ¿sí? Existen muchas bases de datos. La más, de pronto, la más representativa en ese caso serían las historias clínicas de los pacientes, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, no sé, en una institución educativa, también existen las bases de datos, ¿sí? Pueden ser las bases de datos de los docentes, pueden ser las bases de datos de estudiantes, de sus calificaciones, ¿cierto? Veámoslo, por ejemplo, no sé, en un almacén de cadena o en un almacén cualquiera, en una tienda. También existen nuestras bases de datos. Pueden ser para llevar la nómina de los empleados, ¿cierto? Puede ser una base de datos, por ejemplo, para tener una relación de los inventarios, de los productos que allí se venden, los servicios que allí se prestan, ¿sí? Generalmente, casi que todo a nuestro alrededor está relacionado ¿con qué? base de datos. Con bases de datos. ¿Pero qué es una base de datos? ¿Quién se atreve a definir el concepto de base de datos con sus propias palabras, ya teniendo pues como ese concepto general con esos ejemplos? Podría decir que es como un lugar donde almacena información de cierto tipo de cosas. Exacto, no lo pudo haber dicho de mejor manera, ¿sí? Una base de datos sencillamente es una recopilación ¿de qué? De información, de datos, ¿sí? Datos de cualquier tipo. Ya vamos a ver qué tipos de datos podemos encontrar. Pero es eso, realmente en palabras comunes de cualquier cristiano, eso es una base de datos, una recolección o una recopilación de datos, de información, ¿vale? Veamos ya aquí de manera conceptual, de manera ya más técnica, qué es lo que nos trae este material. Eh, A manera pues de introducción, ¿sí? Y antes de ver la definición como tal, bueno, aquí de hecho ahí es un ejemplo, pero ya vamos a ver la definición según de pronto el diccionario. Puedo decirles o podemos mencionar que en el contexto del desarrollo de software y pues la administración de información, el conocimiento de las bases de datos es fundamental, ¿cierto? Las bases de datos permiten, por un lado, almacenar, permiten también organizar y permiten también gestionar grandes volúmenes de datos a manera o de una manera eficiente y segura, ¿sí? Esto, pues, o estas bases de datos o este documento resultante, pues, tiene como propósito presentar los conceptos fundamentales sobre las bases de datos, ¿sí? Su clasificación, los tipos de datos que se utilizan en su diseño y pues la función de los sistemas de gestión de base de datos. A lo largo de esta sesión o a lo largo de estos contenidos sobre conceptos generales de bases de datos, pues vamos a explicar los aspectos claves, em, como lo son, por ejemplo, los metadatos, lo que son, por ejemplo, los diccionarios de datos, ¿sí? Las restricciones de nulidad y pues en sí las diferentes o las diferencias entre los distintos modelos de bases de datos, jerárquicas, en red, relacionales, ¿ya? Eh, También pues abordaremos los criterios más comunes para clasificar las bases de datos según la naturaleza y la variabilidad de la información que contiene.
Tenemos aquí un título que dice Conceptos Generales de Bases de Datos. Como ya lo hemos tratado de explicar, ¿cierto? Y entender, una base de datos es como una bodega digital en la que guardamos información de forma ordenada para poder consultar fácilmente. Puede ser tan simple como una hoja de Excel, ¿sí? Un archivo en Excel donde anotamos o donde definimos por columnas, ¿cierto? Por ejemplo, que tenga un título eh, o una columna que tenga un encabezado de contactos, ¿sí? Sencillamente, y tenemos el listado de contactos. O puede llegar a ser tan compleja como los sistemas que usan grandes empresas para manejar millones de registros diarios. Aquí lo esencial es que sea o que esta información esté organizada y pueda recuperarse rápidamente. Existen bases de datos tan grandes, tan inmensas, por ejemplo, no sé, coloquemos el caso, por ejemplo, de YouTube o de Facebook, de estas redes sociales, bueno, o X como, mm, eh, como se llama ahora la otra red social, ¿cierto? El antiguo Twitter. Fíjense que eso es a nivel mundial, a nivel global. Esas bases de datos son tremendamente grandes. La información que ellos manejan es exageradamente inmensa. Por eso es que a veces también en las bases de datos les ponen un precio. Actualmente uno de los activos más grandes o principales activos de una empresa ni siquiera a veces es la misma infraestructura que tienen, sino es esa información, es ese recolección que tienen ellos almacenados en unas bases de datos, ¿vale? Aquí tenemos una definición según la Real Academia de la Lengua que dice que una base de datos es un conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. Eh, en el contexto del desarrollo de software, se gestionan estas bases de datos, se gestiona más bien en un sistema, se gestiona un sistema eh, mediante, es decir, las bases de datos se gestionan mediante un sistema de gestión de base de datos. Comúnmente nos vamos a referenciar a ellos como el SGBD, un sistema de gestión de base de datos. Esto además pues también incluye metadatos que describen la información contenida y que organizados forman un diccionario o un catálogo de datos, ¿sí? En el desarrollo de software no basta con guardar los datos. Aquí también se hace necesario que ese almacenamiento sea eficiente, ¿sí? Que sea seguro y pues que permita trabajar con muchos usuarios al tiempo. Por eso se usan sistemas de gestión de base de datos, como ya lo vamos a ver más adelante, pues más detalladamente, pero por ahora nosotros podemos mencionar bases de datos como por ejemplo Oracle, Postgres, MySQL, ¿cierto? SQL, que son programas especializados para manejar esa información de forma profesional. Un concepto bien importante y que nos lo menciona acá es el concepto de metadatos, ¿sí? Aquí están los metadatos.
¿Qué es un metadato? Básicamente, ¿o qué son los metadatos? Básicamente, pues son como las etiquetas que explican qué tipo de información se está guardando, ¿sí? Si es, por ejemplo, una fecha, si es, por ejemplo, un número, si es un texto o una cadena de caracteres, ¿cierto? ¿Cuánto espacio puede ocupar? Estos metadatos forman parte del diccionario de datos, ¿sí? Es un diccionario de datos, pues esto es un ejemplo de un diccionario de datos, donde es la forma o es, sí, es la forma manual o la forma como se pueden explicar cada uno de los campos de la base de datos. Veamos este ejemplo práctico que el tipo de dato fecha. Fíjense que se trabaje con Oracle, se trabaje con Postgres SQL, con MySQL o con SQL. En todos, el tipo de dato que hace referencia a una fecha recibe este nombre, date, ¿cierto? Obviamente aquí todas las términos que se van a encontrar pues están en inglés. Pero si vemos, por ejemplo, este caso de cadenas de texto, ¿sí? Una frase, un párrafo, una oración, eso es una cadena de caracteres o una palabra. Básicamente eso es una cadena de caracteres, ¿sí? O una cadena de texto. Bueno, la cadena de caracteres básicamente pues es una palabra. Si es en Oracle, lo van a encontrar ustedes o se define ya como varchar 2, pero en Postgres lo van a definir como, o lo definen como character varying, en SQL como varchar, al igual que SQL Server, ¿sí? Fíjense que estos dos pues tienen muy similitud, pero en cambio estos dos, pues los creadores, los diseñadores como tal em, de ese motor de base de datos, quisieron colocarle ese nombre, ¿sí? La cadena de texto, que sí puede llegar a ser un párrafo o una oración, fíjense que en todos básicamente coinciden, lo llaman como text, diferente a SQL. Y así los diferentes ejemplos que ustedes encuentran acá. La hora, en Oracle lo siguen llamando date, al igual que la fecha, pero fíjense que ya para los otros motores ya cambia, ya lo llaman como time, diferente a date, ¿sí? No es necesario que nosotros sepamos de memoria, porque pues tendríamos que pretender ser expertos son 5 mundos diferentes, a pesar de que todos tienen que ver con bases de datos y todos tienen la misma lógica, ¿sí? Las mismas bases, pero pues obviamente cada uno es un mundo diferente. Pero sí se hace necesario que nosotros sepamos que existen datos que representan una cadena de caracteres, que representan una cadena de texto, ¿sí? Que representan números, puede ser un número entero de tamaño pequeño o un número entero, pues, de un tamaño bastante grande, que existen campos que me pueden representar una fecha, que me pueden representar una hora o que me pueden representar los dos al mismo tiempo, ¿sí? Y tenemos también números con decimales. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bueno, aquí hay otro concepto también que, que debemos empezar a conocer. No lo veo yo aquí, que es el tipo de dato not null. Bueno, no está ya en la tabla, pero sí lo vemos aquí en este diccionario de datos. Not null. ¿Qué quiere decir not null? Aquí significa pues que este campo no puede quedar vacío, ¿sí? Es decir, que sí o sí, cuando se esté diligenciando, no sé, en el caso de que sea una encuesta, o en el caso de que sea un formato, en el caso de que sea un registro, por ejemplo, de un usuario, campos como, por ejemplo, el correo electrónico o campos de pronto como el nombre o el documento de identidad son obligados, es decir, no pueden quedar vacíos. ¿Quién de ustedes de pronto ha tenido la oportunidad de diligenciar una encuesta o diligenciar una información a través de un formulario y se dan cuenta, por ejemplo, que muchos de esos campos de las preguntas o de los enunciados tienen un asterisco al comienzo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ese campo no se puede dejar vacío. Exactamente, que sí o sí
se debe diligenciar algo. Y si está bien diseñada o está bien estructurado la aplicación, cuando ustedes le den clic en guardar o en siguiente, ¿sí? O en aceptar, les va a tener que salir allá un mensajito si dejaron ese campo vacío donde dice que, por ejemplo, número de documento de identidad no puede estar vacío, ¿cierto? Eso quiere decir esto de not null. ¿Qué información encontramos nosotros entonces en ese diccionario de datos? Primero, el nombre del campo. Luego encontramos el tipo de dato, ¿sí? Ya lo veíamos acá en esta tablita. Aquí está el timestamp, que hace referencia a fecha y hora. Vuelvo y repito, eso depende del motor de base de datos que estemos manejando. Hablemos este que es como más común. Tenemos un segundo campo que lo llamaron SRC, pero ya sabemos que aquí, ¿qué es lo que vamos a almacenar? El número de teléfono. El número de teléfono de la llamada entrante. Y entre paréntesis ven unas cantidades. Aquí también ven una cantidad, aquí ven una cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño o el número de caracteres máximo que nosotros podemos colocar en ese campo, en este caso es de 25. Aquí el máximo es 1, pero aquí es de 25, de 25. Este, por ejemplo, no lo tiene. ¿Mm? Este, el de disposición, también lo tiene y lo que significa es que máximo voy a poder colocar 10 caracteres. ¿Listo? Y el not null, que ya les dije, pues sencillamente en este caso todos los campos son obligados. No puede quedar ninguno de esos campos cuando se esté diligenciando la base de datos vacía. Estaba acá la tabla. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta aquí que no hay en todos los registros, en cada uno de estos registros, no hay ninguno que no tenga un dato. En este, por ejemplo, solamente le colocaron, pues como no lo podían dejar vacío, ¿m? Colocaron cualquier cosa, pero no puede quedar vacío. Veamos ahora los tipos de bases de datos. Ojo, tipos de bases de datos. Ya vimos los tipos de datos, ¿sí? Ahora veamos los tipos de bases de datos. Son dos cosas diferentes que se relacionan una con la otra, sí, pero son dos cosas diferentes. La forma en la que se organizan los datos dentro de una base de datos, pues define su tipo estructural. Aquí nos hablan de un primer tipo de datos que son las bases de datos con estructuras jerárquicas. Aquí se definen esas bases de datos como un árbol genealógico. De hecho, aquí está el ejemplo, ¿sí? Como un organigrama, ¿cierto? Este tipo de bases de datos jerárquicas, pues son muy usadas eh, en sistemas de directorios. Tenemos también las bases de datos en red, donde o este tipo de bases de datos pues permiten relacionar o, o representar relaciones más complejas, ¿sí? No solo eh, las jerárquicas. Fíjense que pues parten de un principio porque pues la estructura tiene un orden secuencial. En los de estructura de red, pues también tienen un orden secuencial porque pues estas que están encima, digamos que em, las voy a encontrar primero y posterior a eso voy a encontrar otros campos o otros datos que están inmersos dentro de estos, pero a diferencia de las jerárquicas, es que cada concepto padre le corresponde un, una relación con un concepto hijo, ¿sí? Este no puede venir acá porque no está definido así, perdón. Este, por ejemplo, tiene una subdivisión. El profesor uno puede, pues en el caso del ejemplo de la base de datos, puede estar o puede pertenecer a dos cursos, ¿cierto? Pero este profesor uno no pertenece al curso 3 ni pertenece al curso 4, ¿cierto? A diferencia de esta en red, donde fíjense que, por ejemplo, el caso de Juan, que es un vendedor, tenemos unas ciudades y Juan es un vendedor. Juan, de hecho, ofrece todos los productos, el producto B, C, D y E, ¿sí? Esa es de pronto como la diferencia entre la jerárquica
una base de datos jerárquica y una base de datos en red. Tenemos las bases de datos relacionales, que son las más comunes, ¿sí? Más adelante también vamos a ver que existen, ahora últimamente se ha popularizado las bases de datos no relacionales. Por ahora hablemos únicamente de las bases de datos con estructura relacional. Como les digo, pues son las más comunes, usan tablas relacionales entre sí. Estas tablas, la verdad, son muy potentes, son muy flexibles. Fíjense que aquí hay un ejemplo, un diagrama en el cual podemos o tenemos tres entidades, ¿cierto? Tres tablitas como lo veíamos aquí al comienzo. Esto es una tabla. Esto puede llegar a ser una tabla. ¿Listo? Aquí en este caso, en este ejemplo, tenemos tres tablitas de esas. Una tabla que la llamaron cliente, MD, bueno, que la llaman cliente, donde básicamente tiene unos campos. ¿Cuáles son los campos? El código del cliente, el nombre de ese cliente, los apellidos, la dirección y la ciudad. Tenemos una segunda tabla que se llama vehículo. Muy seguramente estos vehículos le pertenecen a un cliente, ¿sí? O a un propietario, pero no se pueden relacionar de manera directa, sino que se están relacionando mediante una tercera tabla que hace las veces de puente, donde están relacionando la tabla cliente con la tabla vehículo. Y fíjense que una de las características de las bases de datos relacionales es que cuando existe una tabla intermedia, pues va a llevar el ID o el código principal de una tabla con el código principal de la segunda tabla. Por eso es que aquí se repite, aquí tengo el ID cliente y ese es la llave primaria, ¿sí? Y esa es la que estoy trayendo para esta tabla que nos hace las veces de conexión entre esas dos tablas. Lo mismo el de ID vehículo. Adicionalmente a eso tengo algunos conceptos propios de esta segunda tabla, que es la matrícula o la placa como tal de ese vehículo. Y un concepto adicional que es el kilometraje que pueda llegar a tener ese vehículo, ¿sí? Este es el tercer tipo de bases de datos relacionales que, vuelvo y repito, son con las que nosotros básicamente vamos a trabajar. Bases de datos relacionales. Veamos el otro tipo de bases de datos. Son las bases de datos multidimensionales. Este tipo de base de datos pues se usan para análisis complejos y manejo de grandes volúmenes de datos históricos, ¿sí? A manera pues de cubos de datos. Y el quinto y último tipo de base de datos son las orientadas a objetos. Junto con las bases de datos relacionales, las bases de datos orientadas a objetos son las más utilizadas, ¿sí? Con este último tipo, las orientadas a objetos, pues aquí se guardan datos como si fueran objetos de programación, ¿cierto? O como si fueran objetos pues de la vida real. De pronto aquí lo pueden ustedes llegar a confundir con las relacionales por lo que ven aquí una tabla cliente y una tabla orden y una tabla pago y de pronto la vean relacionada una con la otra, pero realmente no son las mismas. Fíjense que aquí en este caso son más detalladas. Cada una de las tablas tienen pues unos detalles más específicos que lo pueda llegar a tener esta estructura de bases de datos orientadas a objetos. Obvio que sí, como en muchos casos, cada una pues tiene ventajas según el tipo de aplicación que se esté desarrollando, ¿sí? Pero vuelvo y repito, principalmente son las bases de datos relacionales junto con las bases de datos orientadas a objetos. Difícilmente ustedes van a encontrar una estructura cuando estén trabajando o estén desarrollando bases de datos con estructura multidimensional en red o jerárquica. Realmente en el mundo real se trabajan con bases de datos relacionales
o en su defecto con bases de datos orientadas a objetos. Tenemos una clasificación de esas bases de datos. Además de la estructura, también se pueden clasificar por tipo de datos que almacenan o la forma en que se usan. Es por eso que aquí encontramos también las bases de datos estáticas, que se usan pues solo para consultar o para modificar, ¿sí? Se usan para análisis históricos. Tenemos las bases de datos dinámicas. Se pueden también modificar, consultar o borrar, pero en este caso en tiempo real, ¿sí? Se usan pues en sistemas de gestión diaria. Un ejemplo, por aquí podemos ver, por ejemplo, está Sofía Plus, que es en tiempo real. Perdón, esta. Sí, las dinámicas. Son en tiempo real, ¿vale? Tenemos también las documentales. Estas están orientadas a almacenar textos y documentos. Alguien lo mencionaba al comienzo, una biblioteca, por ejemplo. Y tenemos las bases de datos deductivas que trabajan con reglas lógicas para deducir nueva información. Se usan pues mucho actualmente o en los temas que están de moda, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? O pues ya sistemas muy avanzados, muy expertos. Tenemos también los sistemas de gestión de bases de datos, los famosos, como les decía hace un comienzo, los SGDB. Un sistema de gestión de base de datos, pues básicamente es un programa que nos permite como tal em, crear, modificar, consultar, ¿cierto? Y administrar bases de datos. Es como un administrador invisible que se encarga básicamente de estos 5 procesos. Definir como tal la estructura de los datos, ¿sí? Se utiliza pues aquí un lenguaje de definición de datos. Permite también insertar, modificar y consultar datos mediante un lenguaje de manipulación de datos. Nos permite también controlar quién accede, qué puede hacer y garantizar su seguridad. Eh, También permite pues que varios usuarios trabajen en tiempo sin conflictos, ¿sí? Es decir, que la concurrencia pues no se vaya a ver afectado. Y por último, llevar un control de diccionario de datos. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿No hay preguntas? ¿Quién me puede mencionar ejemplos de bases, de sistemas de gestor de bases de datos, ya con la explicación que hemos visto? Oracle, Ujú, Postgres, ujú, MySQL, ahí están, y SQL Server. exactamente, ¿sí? Entonces, eh, importante que de pronto empecemos a identificar esos tipos de bases de datos. Oracle, Postgres. Bueno, aquí estos 3 últimos tienen algo en común y es que tienen un lenguaje en común que es el SQL, ¿sí? Un lenguaje de sentencias estructurados, eso significa SQL, pues por sus siglas en inglés, pero pues son desarrollados por diferentes empresas. Por eso esta se llama Postgres, esto se llama MySQL y este se llama SQL Server. Oracle, pues es un mundo aparte, pero pues estas 3 sí son muy parecidas. Obviamente que también existen más. Estas son los ejemplos, los más comunes, los más populares, pero pues existen
otros, otros sistemas de gestión de bases de datos, ¿sí? Cada uno pues tiene, como ya lo vimos, cada uno tiene sus características específicas, pero pues todos comparten principios básicos, ¿sí? Que son herramientas pues indispensables para el desarrollo de aplicaciones modernas. Nos hablan también del modelo entidad-relación. Por eso les decía a ustedes que las más comunes son las bases de datos relacionales. Aquí ya entramos a ver algunos conceptos de modelo entidad-relación. Y por eso les decía en la clase, en la sesión anterior, que fueran investigando cómo se representaban o qué me representaba más bien un rectángulo, una elipse, ¿cierto? Un rombo. Aquí, pues básicamente, bueno, aquí tenemos una definición de lo que es una entidad, de lo que es un atributo y de lo que es una relación. Las entidades, pues están representadas mediante rectángulos, ¿sí? Los atributos están representados mediante óvalos o mediante elipses y las relaciones están representadas mediante unos rombos. También observan ustedes aquí unas líneas. Estas líneas pues básicamente lo que nos permiten es unir los atributos con todo este conjunto de entidades y con todo este conjunto de relaciones. Cuando hablamos nosotros de una entidad es específicamente de un objeto o es específicamente de una de, mm, de una cosa, ¿cierto? Aquí hablamos, por ejemplo, de una entidad persona. Y los atributos son esas características propias como tal de esa entidad. Una persona, pues a nivel general podemos nosotros hablar que tiene o mencionar que tiene un nombre, tiene un apellido, ¿cierto? Una edad, una identificación. Obviamente, si lo vemos en otro concepto, pudiésemos hablar también, por ejemplo, que tiene un género, tiene de pronto un color de cabello, un color de ojos, ¿cierto? Un color de piel o un tono de piel y muchas otras características propias de una persona. Diferente a si esta entidad no se llama persona, sino se llamaría, por ejemplo, animal. Un animal, bueno, pueda que tenga un nombre, pero apellido, realmente hasta donde yo conozco, pues eso no existe. Pueda que tenga una edad, y pues una identificación como lo tenemos nosotros las personas, pues no lo tienen, no tienen un número de un DNI o un número de cédula o de tarjeta de identidad, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo de otra entidad que es una cuenta, bueno, aquí este ejemplo está relacionado con una entidad bancaria, ¿no? Tiene una cuenta. Esa cuenta tiene unas características o unos atributos. ¿Cuáles son esas características de esa cuenta? El número de la cuenta, ¿cierto? Puede tener un saldo, así sean ceros, pero tiene un saldo, un signo pesos allá, y una fecha de creación. Y esta cuenta tiene una titularidad, está asignado ¿a quién? A una persona. En este caso, una persona natural, ¿no? No estamos hablando, pues, porque también puede existir que no sea una persona, sino sea una empresa, el titular de esa cuenta. En este caso, pues están haciendo referencia a personas. En el número, aquí en la entidad cuenta también pudiésemos agregar una característica que puede ser el tipo de cuenta, si es cuenta de ahorros, cuenta corriente o bueno, los diferentes tipos de cuentas que puedan llegar a existir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ustedes siempre bien presentes. Esto es el modelo entidad-relación. ¿Y qué es lo que les están solicitando en la guía? ¿Qué les están solicitando para esta evidencia? Un modelo de entidad, Un relación. modelo entidad-relación. ¿Y qué es lo que deben identificar en ese modelo entidad-relación? Las entidades. ¿Ya lo vimos? ¿Cierto que sí? Esto es una entidad. ¿Qué nos piden? Los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Las características propias de esa entidad. ¿Qué nos piden? Los tipos de relaciones. Los tipos de relaciones.
Tenemos relaciones que es de uno a uno, es decir, solamente en este caso, por ejemplo, a ver si están aquí. Tenemos relaciones de uno a uno, donde solamente una entidad se relaciona con otra. Tenemos relaciones de uno a varios, donde una entidad se relaciona o un registro de esta entidad se relaciona con varios registros de otra entidad. Aquí tenemos el caso de publicaciones, artículos, ¿cierto? Donde tenemos un autor, pero ese autor pues puede ser una sola persona, como pueden ser varias personas que están redactando como tal ese artículo. Y esa publicación puede estar asociado a uno o a varios autores. Por eso es una relación de, bueno, esta es de uno a uno, pero esta sí era de uno a varios. Tenemos relaciones de muchos a muchos. Aquí hablas de normalización. Aquí está relación de uno a muchos, ¿m? Que es el caso que les estaba explicando ahorita. Tenemos de uno a uno, de muchos a muchos y de uno a uno. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos piden acá? Relaciones entre entidades claves y tipos de ese modelo entidad-relación. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. Preguntas. Sí, señor. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Sugerencias? Profe, en una base de datos, digamos de una telefonía, ¿el número de celular se puede compartir para dos personas o es único también como los ejemplos que usted acaba de dar? También es único. Recuerden que, por ejemplo, ahora hablemos de Colombia porque pues, me imagino que en todo el mundo es así, pero por lo menos en Colombia, anteriormente había como una fragmentación, ¿cierto? Si existían operadores como Claro, bueno, Movistar, Tigo, bueno, todos esos operadores, dependiendo, generalmente dependiendo de los primeros tres dígitos de ese número, podíamos identificar que si era un 300 pertenecía, por ejemplo, a Tigo, si era un 310 o un 320 pertenecía a Claro, que si era un 3, ¿qué? 15 era, 317 pertenecía a Movistar, ¿cierto que sí? No sé si de pronto ustedes se hayan experimentado eso. Hace unos años era así, actualmente no. Actualmente usted incluso hablan de la famosa portabilidad. Si yo tengo un 310, yo ya no sé si es de Claro, si es de Tigo, si es de Movistar, puede ser de cualquiera de esos tres o cuatro o cinco operadores que existan en Colombia. Entonces, eso hace que sea único, único para, pues, el número es único y ese número único se lo pueden asignar a un número de documento que está representado en una persona, ¿sí? ¿Qué puede pasar también? Que cuando esa persona deja usar un número, se lo asignaron y por X o Y motivo, pues ya no se lo desactivaron, porque ya no, ya la empresa le dice, no, ya este número, como usted ya no lo necesita o por cualquier otra circunstancia, ya se lo voy a retirar, se lo voy a desligar de ese número de documento y se lo pueden asignar a otra persona. Pero simultáneamente no pueden, teóricamente, no pueden ese mismo número pertenecer a dos números de documento. ¿De acuerdo, chicos?
Sí, señor. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? ¿Qué duda tiene? Eh, Tengo de pronto una duda Ujú. con la entrega que tenemos que hacer. Señor, Eh, he leído la guía todavía, pero lo que entiendo es que tenemos que hacer una base de datos con los elementos que vimos hoy. no. Tienen que hacer el modelo entidad-relación, que posteriormente va a ser una base de datos, pero por ahora es el modelo entidad-relación, Ok, puede que es ser la, de cualquier cosa o... sí, el tema lo colocan ustedes, que es el punto de partida para lo que posteriormente va a ser la base de datos. O sea, es como es como los planos de esa base de datos. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Esa es la Es duda el que tenía. análisis. Claro, con gusto. Y obviamente, pues si esto está bien definido, está bien estructurado, está bien cimentada, el modelo entidad-relación, cuando vayamos a construir la base de datos con cualquiera de esos motores que ya vimos, Oracle, MySQL, cualquiera de esos motores, em, pues eso va a garantizar la robustez como tal de la base de datos, ¿sí? Como haya sido configurado, como haya sido, pues, estructurada. Si este modelo de entidad-relación llega a tener falencia, llega a tener ambigüedades, pues posteriormente vamos a tener inconsistencias cuando implementemos la base de datos. De algo tan simple como, por ejemplo, pueda llegar a ser identificar la llave primaria de una base de datos hasta, no sé, el tipo de dato. Porque si yo no sé, por ejemplo, al campo de fecha de creación le asigno un tipo de dato, no sé, se me ocurre em, cadena de texto. Pues fíjense ustedes que existe un tipo de dato específico para las fechas, ¿sí? Que es date. Yo le puedo asignar varchar o text o cualquiera de estos y muy seguramente la base de datos lo va a dejar pasar. Pero cuando estemos en la implementación y cuando estemos diligenciando ese campo, ahí va a estar el error. Ahí es donde se va a ver reflejado ese error. Entonces, pues es importante también identificar los tipos de datos. O sea, eso va dentro de la estructura del modelo entidad-relación y cosas que pueden parecer insignificantes, básicas, posteriormente ya en la implementación, pues se van a ver reflejadas y obviamente nos va a retrasar el trabajo porque nos tendríamos que volver a este primer paso, a esta primera etapa. Obviamente que más allá de eso también existen en la forma en que se relacionan las bases de datos, o las entidades más bien, ¿sí? Las entidades. ¿Algo más? Bien, chicos, pues eso sería todo de mi parte por el día de hoy, por la sesión de hoy. Eh, ha sido un gusto pues compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Hoy pues dimos un paso importante en la comprensión de los conceptos fundamentales de bases de datos, un conocimiento pues que considero yo clave para quienes nos estamos formando en el ámbito del desarrollo de software y la gestión de la información. Espero que los temas tratados pues hayan sido claros, hayan sido lo suficientemente explícitos, útiles y que pues les motive a seguir profundizando en esta área tan relevante en el mundo digital actual. Recuerden que una base de datos bien diseñada, ¿sí? Es como la columna vertebral de cualquier sistema informático eficiente. Nos seguiremos entonces encontrando la próxima semana, Dios mediante, para continuar construyendo juntos este camino de conocimiento. Gracias por su atención, por su valiosa participación y deseándoles a todos una feliz noche y un feliz descanso. Chao, chao. Gracias, profe. Feliz noche.